Bienvenidos, amados hermanos en Cristo, a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Hoy vamos a dar una emisión especial sobre el libro de Lucas, ya que unos hermanos me lo han estado pidiendo. Te pido por favor, si tienes alguna pregunta o duda, no esperes. Por favor, escríbeme, que yo contesto todas las preguntas que me hacen. Quédate, acompáñate, suscríbete si no lo has hecho y vamos juntos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Para comenzar vamos a hacer un resumen de lo que Lucas nos ha estado contando a través de los 9 capítulos restantes. Dice, desde el capítulo 1 o 2, Lucas narra el contexto del nacimiento de Jesús. Aparecen los anuncios milagrosos del nacimiento de Juan y de Jesús, Juan el Bautista y de Jesús, mostrando que Dios está interviniendo soberanamente en la historia. Jesús nace de la Virgen María, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, y es reconocido como el Salvador prometido. En el capítulo 3, Juan el Bautista prepara el camino, llamando al arrepentimiento. Jesús es bautizado y el Padre declara desde el cielo que Él es su Hijo amado, confirmando su identidad divina. El capítulo 4, Jesús es tentado por Satanás, pero vence, mostrando su obediencia perfecta. Luego inicia su ministerio en Galilea, predicando el reino de Dios con autoridad. Los capítulos del 5 al 7, Jesús llama a sus discípulos, realiza milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones y enseña con autoridad divina. Se revela como Señor sobre la enfermedad, la naturaleza y el pecado, incluso perdonando pecados, algo que solo Dios puede hacer. En el capítulo 8 Jesús enseña en parábola como la del sembrador y continúa mostrando su poder sobre demonios, enfermedades y la muerte, evidenciando que el reino de Dios ha llegado a él. En el capítulo 9, Jesús envía a sus discípulos a predicar, multiplica los panes y Pedro confiesa que Él es el Cristo. Luego ocurre la transfiguración, donde su gloria divina es revelada claramente a algunos discípulos. En síntesis, Lucas del 1 al 9 presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino con autoridad divina a predicar el Evangelio, llamar al arrepentimiento y demostrar el poder del Trino Dios sobre toda la creación. Llegamos ahora al capítulo 10 de Lucas, que dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de Dios en Dios delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id pues, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá sobre vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aye sobre las ciudades impenitentes
Versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los que espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Jesús se regocija. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, el Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Comenzamos este estudio, nos situamos en el camino hacia Jerusalén. El ministerio de Jesús entra en una fase de urgencia escatológica. Ya no son solo los 12, ahora son 70, quizás 72. Son comisionados como heraldos de la presencia del rey. Es un despliegue de la caballería del reino que avanza sobre territorio enemigo, bajo la sombra de la cruz que se avecina. La tesis teológica de esta parte de este escrito de Lucas 10, del versículo 1 al 24, es: la misión de la iglesia no es una empresa de voluntad humana, sino una extensión del señorío de Cristo sobre la creación y la historia. El texto revela la tensión entre la responsabilidad humana, el rechazo de las ciudades, y la soberanía divina en la revelación, el envío a las naciones, la revelación a los pequeños, culminando en la afirmación de que el gozo supremo del creyente no radica en sus obras, misiones o dones, sino en su elección eterna. Este fragmento de Lucas del 10 del 1 al 24 se enmarca en el capítulo 3 del decreto de Dios y del capítulo 10 del llamamiento eficaz de nuestra confesión de fe, al mostrar que la salvación y la revelación dependen enteramente del buen placer de la voluntad de Dios. Eudokia. En la exégesis hermenéutica, el análisis sintáctico, vemos que el texto fluye desde el envío soberano, versículo del 1 al 12, pasa por un paréntesis de juicio del 13 al 16, se detiene en el informe de victoria cuando los 70 regresan, de los versículos 17 al 20, y alcanza el cenit, la cúspide en la doxología de Jesús, es decir, la alabanza que Jesús hace en los versículos del 21 al 24. La estructura gira en torno al concepto de la exousia,
autoridad delegada. Cristo delega su autoridad a estos 70. Eusocia. Y la eudoquia, que quiere decir el beneplácito divino. Dios, en su beneplácito, en su eudoquia, Él permite que otras personas puedan conocer su voluntad. Si Dios se revela, la persona puede conocerlo. Si Él no se revela a la persona no puede entender a Dios, ni entender los caminos de Dios, ni arrepentirse siquieramente. En los términos clave, vemos, por ejemplo, la palabra en el versículo 2, la palabra deomai, rogad. Rogad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad. Ese domai es un ruego nacido de una necesidad urgente. El dueño de la mies es quien tiene la prerrogativa de enviar obreros, ergates, subrayando el carácter monergístico de la misión. Aquí no hay quien él mismo se escoja para ir a la misión. No, es Él el que envía a los misioneros. Vemos en el versículo 21 otro concepto, exomologeo, que traducido es te alabo, pero con el matiz de reconocer plenamente o estar de acuerdo. Jesús se alinea con la justicia de los decretos del Padre. Por ejemplo, Santiago dice que los demonios creen también y tiemblan, pero los demonios no tienen esto, no tienen exomoleo. Es decir, los demonios no dicen estoy de acuerdo completamente con lo que dice la palabra, estoy de acuerdo completamente con lo que dice Jesús. No, eso no lo tienen los demonios. Vemos también la palabra eudoquia, que significa el buen placer. No es un capricho arbitrario en el versículo 21, sino la voluntad deliberada y santa de Dios, que encuentra satisfacción en sí misma al esconder la verdad de los orgullosos y revelarla a los humildes. En la historia de la redención vemos que Cristo se presenta como el nuevo Moisés que envía a sus 70 ancianos, referencia a Números 11, pero con una autoridad superior. Él es el único mediador que conoce al Padre y decide a quién revelarlo. Versículo 22. Toda la misión de los 70 es una sombra de la gran victoria que Cristo obtendría en la cruz, donde vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 18. Anticipando la derrota definitiva del principado del mal. En el bosquejo homilético lo he dividido en tres líneas o tres líneas. La primera, el primer punto, 3 puntos. El primer punto es la comisión del reino, dependencia del Señor de la mies. El segundo punto, el conflicto espiritual del juicio sobre la impiedad al gozo de la salvación. Y en el último tópico, la doxología del Mesías, el beneplácito soberano de la revelación. En la exposición vemos, por ejemplo, el primer punto, la comisión del reino, dependencia del Señor de la mies. La soberanía en la designación y el envío. El texto comienza con el Señor designó también a otros 70. Esto nos enseña que el ministerio no es un voluntariado, sino es una designación real. Cristo, como cabeza de la iglesia, posee el derecho de enviarlos, de escogerlos, de revelarse, de enviarlos de dos en dos. No es solo por compañía, sino por el principio legal del testimonio. Es decir, el testimonio de 2 o 3 es un testimonio válido. Después de estas cosas dice,
dice la palabra, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos también aquí la urgencia de la tarea y la promoción de la gracia. Al decir, la mies es mucha, mas los obreros pocos, Cristo establece que el éxito de la cosecha no depende para nada del número de los siervos, sino del dueño. El dueño es el que garantiza el éxito de la misión. Los envía como corderos en medio del lobo, una imagen de la vulnerabilidad total que obliga al enviado a descansar en la providencia divina. Capítulo 5 de la Confesión de Fe, prohibiéndoles llevar alforja o calzado para que su suficiencia sea solo de Dios. Aquí vimos también una advertencia sobre el rechazo y juicio sobre no recibir el mensaje. Él advierte a las personas, el que estén decididos a rechazar el mensaje, algún día van a tener que confrontar el juicio de Dios. Sin embargo, el envío del evangelio no es una oferta neutral, es una espada que divide. La autoridad que Cristo otorga a sus siervos lleva consigo el peso del juicio eterno. Si la providencia de Dios sostiene al enviado, su justicia debe demandar cuentas a quien rechaza el mensaje. No se puede entender la gloria del envío sin considerar la tragedia del rechazo, lo cual nos lleva a examinar cómo la luz del reino expone la depravación total de aquellos que endurecen su corazón. En el segundo punto vemos el conflicto espiritual del juicio a la impiedad, del juicio sobre la impiedad al gozo de la salvación. Dice la palabra, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza, es decir, en arrepentimiento, se habían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el juicio para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades, hasta el lugar de los muertos, serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. La gravedad de la impenitencia frente a la luz revelada. Jesús pronuncia ayes. Recordemos las palabras cuando los profetas decían ay, ay. Era una exclamación que por lo general era un mensaje de tribulación, un mensaje de juicio terrible. Recordemos la parte cuando Isaías tiene la visión del trono de Dios que dice, ay de mí, porque siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Es decir, es una imprecación, ay de mí. Y aquí vemos cómo volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Recordemos que esto se lo está diciendo a los apóstoles. Esto no es para nosotros hoy. No es para que yo coja una serpiente y como yo voy a ir, ya la serpiente a mí no me puede hacer daño.
Esto es una potestad. El Señor está delegando potestad, le está delegando poder en los apóstoles y en los 70 que Él ha enviado. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esta redirección del gozo, del poder extremo al decreto interno, prepara el escenario para el momento más íntimo y profundo del pasaje. Si el discípulo debe gozarse en su elección, ¿cómo reacciona el Hijo de Dios ante el plan del Padre que hace posible esta elección? Pasamos del gozo de los hombres por la victoria del mal sobre el mal, es decir, el gozo que sintieron los 70 cuando regresaron de la victoria sobre el mal, al regocijo del Dios hombre por la soberanía de la gracia que decide a quién salvar y a quién enviar. Vemos ahora aquí en el tercer punto la doxología del Mesías, la alabanza del Mesías, el beneplácito soberano de la revelación. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El regocijo de Cristo en la humillación del orgullo humano. En esa hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Es una visión de la Trinidad en operación. Jesús alaba al Padre por haber escondido estas cosas de los sabios y los entendidos. La depravación total ciega al sabio en su propia sabiduría, mientras que la gracia eficaz abre los ojos de los pequeños. Dios es glorificado no solo en lo que se revela, en lo que Dios revela, Él se glorifica, sino en lo que oculta soberanamente. Recordemos Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, mas las que no son reveladas son para Él. ¿Entiendes? Él se revela y Él da a conocer lo que Dios quiere, y Dios esconde lo que Dios quiere. Volviéndose a los discípulos, les digo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. La exclusividad de la mediación y la bienaventuranza de los escogidos. Jesús afirma que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí resplandecen las doctrinas de la gracia. La visión espiritual no es un logro, sino un regalo bienaventurado que muchos profetas desearon ver y no vieron. En la aplicación vemos que este pasaje nos confronta. ¿Por qué? Porque preguntamos: ¿en qué consiste nuestro gozo? Si nuestra alegría depende de nuestros éxitos ministeriales o nuestra madurez aparente, estamos fundando nuestra casa sobre la arena. El texto confronta nuestro orgullo de entendido y nos llama a la humildad de los niños. Cuando creemos que sabemos algo más que otro, ya ahí este texto nos está confrontando. Este texto también nos da un consuelo, porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. No por lo que hicimos en la misión,
sino por lo que el Padre decretó. Esto garantiza nuestra unión mística con Cristo y nuestra preservación final. Incluso cuando nos sentimos como un cordero entre lobos. Este texto nos da guía para la santidad. Nos ayuda a vivir como un enviado. Implica una dependencia radical. La santidad es caminar sin alforja propia, confiando en que el dueño de la mies proveerá lo necesario para cada batalla. En la apologética, este texto nos ayuda y nos enseña, aunque el mundo aborrece la idea de un Dios que esconde y revela según su voluntad, Lucas 10 presupone que si Dios no interviene soberanamente, la ceguera humana es absoluta. Si Dios no abre nuestro entendimiento y nos hace ver en la situación en que estamos, no podemos darnos cuenta nunca de nuestra situación. Este segmento nos ayuda también en contra del arminianismo y el humanismo que coloca la decisión final en el hombre. No es el hombre el que busca a Dios. El hombre no puede porque el hombre está muerto, según Efesios 2. Sin embargo, Lucas 10 presupone que si Dios no interviene soberanamente, sí, la ceguera humana es absoluta. Este texto nos ayuda contra el arminianismo, el humanismo que coloca la decisión final en el hombre. Cristo afirma su voluntad decidida y dice a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien Él quiere lo revela y a quien Él no quiere no lo revela. La libertad del hombre es esclava de su naturaleza caída. El libre albedrío del hombre aquí no se puede aplicar porque el hombre natural no puede buscar a Dios porque está muerto. Por tanto, solo una revelación monergística, es decir, solamente la acción de Dios en el corazón del hombre, regenerándole, es el que le hace ver su condición caída. El hombre no es que el hombre fue parcialmente afectado con la caída de Adán. El hombre fue totalmente corrupto después de la caída. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta preciosura de esta palabra. Padre de las luces, te alabamos porque tu soberanía no es fría, sino llena de santo regocijo. Gracias porque tu buen placer escribiste nuestros nombres en el cielo. Haznos obreros libres, fieles, conscientes de nuestra debilidad, pero confiados en tu eusoria, es decir, en tu autoridad delegada. Que nuestro gozo no sea el poder de este mundo, sino el ser tus hijos por pura gracia. En el nombre que tiene toda autoridad para enviar a las misiones, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si no estás suscrito, suscríbete y continúa con nosotros, que estamos haciendo un estudio a través de los Salmos. Este fue un programa especial de Lucas capítulo 10 del 1 al 24. Dios te bendiga.